Saludos desde Trébol. Se ha realizado con mucha participación y éxito las 10º Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre las Personas con Discapacidad, organizadas por el INICO, en las que también ha participado el proyecto de Trébol, que han tenido lugar el 14 al 16 de marzo en Salamanca. Las Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre las Personas con Discapacidad son un punto de encuentro y referencia para los profesionales e investigadores del ámbito de la discapacidad. En primer lugar, participamos en una mesa de comunicación en la que se habló del empleo de las personas con discapacidad. En esta mesa se entrecruzan distintas experiencias sobre el trabajo. En ella participó Ana Isabel Violante de Cruz, de Forment. El tema de la ponencia era la formación profesional a lo largo de la vida. De Trébol fue Francisco Martínez Valls, de Previnsa, miembro de la Asociación Trébol, y también Alfonso Gutiérrez Caballero, de la ESE. En esta comunicación se pudo contrastar las distintas formas de entender el empleo de las personas con discapacidad y cómo exponer que aún queda mucho camino por recorrer en lo que respecta a los derechos y la integración de las personas con discapacidad. Son muchas las barreras y prejuicios y hay mucho que avanzar con respecto a la inserción laboral y a la igualdad de oportunidades. También participó Trébol en un simposio que fue moderado por nuestra directora, doña Amelia Martínez Valls, cuyo tema eran las microresidencias insertadas en la comunidad como hogares. Para esta inclusión y participación comunitaria, María Amelia expuso el programa para la vida adulta independiente en la comunidad de personas con discapacidad significativas. También participó Salvador Martínez Cardeña, colaborador y asesor de Trébol, y explicó el reto de la conversión de las alternativas residenciales para la participación en la comunidad. También en este simposio estuvo Vicenta Castillo Plaza, de Plena Inclusión, de la Comunidad Valenciana. Trébol está asociado a Plena Inclusión y expuso la transformación de ideas y de vidas. Los objetivos del Congreso son crear un foro de encuentro y discusión de carácter pluridisciplinar a profesionales que trabajan e investigan en el campo de la discapacidad, fomentar el desarrollo y difusión de investigación rigurosa y de calidad sobre la discapacidad y desarrollar vías de intercambio y participación entre investigadores de España, Europa e Iberoamérica. Acercar el mundo científico a la realidad, a las prácticas habituales, para que no haya una gran separación entre lo que podríamos decir la práctica y la teórica. Apostemos, pues, por la investigación de la integración de las personas con discapacidad y que las investigaciones puedan llevarse al día de las instituciones y a la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Muchas gracias.